Bueno, saludamos entonces a todos los que se conectan a esta hora y saludamos también a los oyentes de la radio y los que nos ven por las redes. Dios los bendiga a ustedes también y los guarde, y a todos los que estamos acá en este lugar. Amén. ¿Les parece si oramos? Señor y Dios, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en esta hermosa mañana presentamos nuestras vidas delante de ti nuevamente. Y esta palabra, Señor, que tú enviaste para nuestras vidas hoy, queremos decir, Señor, que estamos dispuestos a oírla, a retenerla y a aplicarla. Por lo tanto, Señor, te pedimos que aquietes nuestra mente de cualquier ocupación o cualquier otra cosa, Señor, que quiera interrumpir. Que los celulares, Señor, estén apagados. Que no haya nada, Señor, que nos distraiga. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, quiero pedirle por favor que busquen en sus Biblias. Vamos a buscar Lucas, el Evangelio de Lucas. Buscamos en nuestras Biblias el Evangelio de Lucas en el capítulo 11, versículo 28. Lucas capítulo 11, versículo 28. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? ¿En pantalla? Sí, correcto. Leemos la palabra de Dios con la autoridad que Él nos concede, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la Biblia: y Él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lo leemos nuevamente. Y Él dijo: ¿quién? Cristo. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Y que esa palabra haya cabida y produzca el fruto por la cual fue enviado. Amén. Leí, hermano, hace un tiempo una historia de un capitán de un barco. Siempre hay muchas historias de esos capitanes. Y leía la historia de ese capitán hace algunos años en una de las costas de Inglaterra. El capitán de este barco recibió un mensaje de la torre de control en medio de una tormenta muy furiosa. El mensaje decía esto así, literalmente lo leo entre comillas: cambie su rumbo 10 grados al sur o chocará con las rocas. Él lo escuchó claramente y la respuesta del capitán, después de haber entendido perfectamente el mensaje, él respondió con arrogancia y dijo lo siguiente: ¿qué mensaje tan preciso? Esa fue la respuesta de él. Pero no cambió, hermano, el rumbo. Y minutos después, la historia dice que el barco estaba hecho astillas, completamente hecho añicos. Y por supuesto, todos los que estaban, o la gran mayoría de los que estaban en este barco, murieron. El mensaje que recibió el capitán fue muy claro: cambien 10 grados el rumbo o chocará con las rocas. Él lo escuchó en su idioma, lo interpretó, pero no obedeció. Y con arrogancia, cuando él dice: bueno, yo tengo mucha experiencia en esto y pues yo no voy a cambiar ningunos 10 grados. Pero su respuesta fue: ¿qué mensaje tan preciso? Y eso a mí me hace recordar lo que nosotros somos frente a la palabra del Señor muchas veces. Escuchamos un sermón o leemos
una porción de la Escritura cuando estamos haciendo el devocional o nos llega un mensaje al celular y decimos, qué mensaje tan preciso, qué mensaje tan hermoso. Decíamos el jueves en el estudio bíblico que muchas veces nosotros escuchamos el mensaje y decimos, lástima que no vino el hermano tal para que hubiera escuchado este mensaje. Que pensamos que el mensaje siempre es para el hermano, para la hermana y para aquel y para otro, pero no para mí. Yo tengo una frase aquí para ustedes. La frase es, la obediencia no es el precio de la bendición, es la pista de aterrizaje donde ésta desciende. A ver si me estoy explicando. A veces pensamos que para que la bendición llegue a mi vida, yo tengo que pagar un precio y ese precio es la obediencia. No, el precio no es la obediencia. La obediencia es la pista donde aterrizan las bendiciones del Señor. Si yo no soy obediente a la palabra de Dios, no van a descender porque no hay pista, no hay plataforma donde la bendición de Dios pueda llegar y aterrizar y entonces yo poder recibir esas bendiciones, hermano. Estos días yo en verdad creo que, de hecho es así, no he visto ni un solo partido del Mundial, ni uno solo. Por muchas razones. Uno, no hay el tiempo para dedicar 90 minutos a ver un partido. Otro, hermano, en verdad, el fútbol se ha vuelto una religión. Sí, hay muchas cosas sucias detrás de todo esto. Pero, hermano, veo a veces por ahí los micros, los cortos de cómo fueron los goles, o cómo se ganó aquel, o cómo perdió aquel. Y me llamó la atención, pensando en esta enseñanza, que el entrenador de un equipo, hermano, escoge sus jugadores y los lanza a la cancha con su arquero. Y él les da las directrices y les da las estrategias, porque ellos estudian cómo es el equipo rival. Pero luego, cuando va a haber un cambio, cuando van a sacar un jugador, porque eso no es nada fácil, pero cuando van a sacar un jugador y va a entrar otro jugador, a ese jugador le dan unas directrices. Ese jugador, por lo general el entrenador se voltea, lo llama, lo abraza y le dice al oído qué específicamente tiene que entrar a hacer en la cancha. Pero no solamente lo que él tiene que hacer, sino que él entra y le dice a uno, al central o al lateral o al defensa, le dice 1, 2, 3, 4 indicaciones, porque el entrenador no puede entrar a la cancha. Entonces él entra con las directrices. Y ayer justamente veía cómo el entrenador le habla al jugador y el jugador está sumamente atento. El jugador, cuando el entrenador le está hablando, él no anda mirando la cancha o anda mirando el celular, él está atento porque las instrucciones que le está dando en ese momento su entrenador puede cambiar el rumbo de la historia de un partido, sea de lo que sea. Entonces ese hombre está atento. Él inclusive a veces se tapan para evitar el ruido y el entrenador le dice con la boca también, porque a veces hay expertos que leen los labios y entonces se enteran de las estrategias. Entonces él le dice, y ese muchacho entra a la cancha, entra corriendo y busca al uno y busca al otro y le dice, y los demás cuando ven que el jugador va a entrar, paran la oreja, están atentos, porque no pueden jugar con las órdenes que el entrenador mandó. Ellos no pueden decir nada. Ellos no pueden decir, como dijo el capitán, qué órdenes tan precisas, pero no la voy a cumplir. Porque si el entrenador ve eso, inmediatamente lo pueden cambiar. Y eso le puede costar su puesto o lo que esté haciendo. Nosotros leemos acá, hermano, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículo 28, leemos, hermano, una palabra interesante. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen, ¿sí? Dice la palabra de Dios. ¿Y qué más dice? Antes bienaventurados los que oyen
la palabra de Dios y la guardan. ¿Por qué el Señor dijo eso? A ver, el Señor está hablando de la oración, el Señor está hablando de las batallas espirituales, está hablando de la vida cristiana, y de pronto aparece una mujer de la multitud y le grita estas palabras que aparecen en el versículo 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Eso fue lo que la mujer gritó. Jesús está hablando, Jesús está dando unas directrices de lo que es una casa dividida, que una casa no puede estar dividida y todas aquellas cosas. Y de pronto una mujer llena de emociones, como casi la mayoría de los seres humanos, se emocionó con lo que Jesús estaba diciendo, porque Jesús estaba hablando palabras tan bonitas, palabras tan hermosas, y ella pensó fue en su mamá. Y ella dijo: wow, oye, Jesús, feliz 3 veces tú por los senos que te amamantaron, por el vientre donde tú estuviste. O sea, ella está escuchando al Maestro, ella está escuchando a Jesús y piensa en la mamá de Jesús, una mujer emocional, y Jesús no la reprende, no le increpa, no la ofende. Jesús tampoco dice: sí, mamá no merece que tú le digas eso. No, porque ciertamente, aunque pareciera que nosotros los cristianos evangélicos quisiéramos borrar de la Biblia ese pedacito donde dice que todas las generaciones te llamarán bienaventurada y que era una mujer llena de la gracia de Dios, ¿sí? Ciertamente la Biblia dice que ella era una mujer especial, pero Jesús le dice a esta mujer que se levanta en voz alta como queriendo decir: oye, la mamá tuya es lo máximo. Y Jesús le dice: ya va. Y nosotros vemos aquí entonces, en el versículo 28, Él le dijo, mira esta palabra que dice: antes. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermano, la palabra que se usa ahí, antes, algunas versiones la traducen por el contrario. Sí, pero también hay que ser honestos con el texto, donde también hay otras versiones que dicen: sí, de acuerdo, pero son más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es decir, esta mujer estaba diciendo que tener un parentesco con Jesús, estar tan cerca de Jesús, ser amigo de Jesús, ser familia de Jesús, era lo máximo. Era ser bienaventurado. En ese entonces, cuando se decía bienaventurado, era feliz 3 veces. Imagínense, una persona feliz es algo maravilloso. La persona sonríe, pero una persona feliz 2 veces es ya mucho más. Pero imagínense una persona feliz 3 veces. ¡Wow! ¿Ha estado usted alguna vez feliz 3 veces? Entonces la mamá responde: sí, cuando tuve el primer hijo, cuando tuve el segundo y cuando tuve el tercero. He sido feliz 3 veces. Pero feliz 3 veces al mismo tiempo. Oye, hermano, una bendición demasiado grande. Y Jesús le dice: por el contrario, el ser feliz 3 veces no tiene que ver con que mi mamá sea esto o mi mamá sea aquello. Eso se llama una corrección teológica. Lo que Jesús hizo fue una corrección necesaria teológicamente a esta mujer, porque la mujer salió gritando y salió diciendo: oye, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Es decir, la mujer le dijo: enfóquense en los que me están escuchando, porque por eso ella gritó. Enfóquense todos los que están aquí conmigo. Oye, los senos que amamantaron a este hombre, definitivamente. El vientre que tuvo este hombre. ¡Wow! Jesús le dijo: ya vaya. Un momentito. Vamos a corregir la cosa. Vamos a enfocar la cosa, porque no se trata de mi mamá, se trata de mi papá. Eso es lo que el Señor está diciendo. No se trata de mi mamá,
de mi mamá terrenal, se trata de mi papá celestial. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a ellos. Entonces, mis amados hermanos, nosotros vemos que la obediencia es un fruto necesario de la fe. Y eso es lo que está diciendo Lucas en el capítulo 11, versículo 28. Hay una ilusión en la mente de esta mujer. Ella dijo, wow, esa cercanía, eso definitivamente lo hace a uno bienaventurado. Y Jesús le dijo, no. ¿Saben quiénes son felices 3 veces? Le dijo Jesús a esta mujer. Los que oyen mi palabra y la guardan. No el vientre ni los senos que me amamantaron a mí. Que no es que le está diciendo que eso es malo, no. Porque ya la palabra dice que era una mujer bienaventurada, era una mujer escogida, una doncella maravillosa, obediente a la palabra de Dios. Cuando el ángel le habló, ella doblegó su cabeza y ella dijo, hágase en mí tu voluntad. He aquí la sierva del Señor, una mujer digna de imitar en su fe y en su obediencia. Pero aún así Jesús de Nazaret hace que nosotros nos ubiquemos y digamos, ya va. Lo primero en la vida de un creyente es oír la palabra y obedecerla. Amén. Es decir, la ubicó por completo, porque ella estaba exclamando una bendición hacia la madre de Jesús. Y ella cree que la verdadera bienaventuranza reside en la proximidad con su mamá. Y Jesús le dice, no es así. Los que quieren ser bienaventurados son aquellos que oyen la palabra y la guardan, y ya vamos a ver qué es lo que significa eso. Hermano, debe haber obediencia a la palabra del Señor. Y lo primero que yo veo acá en este texto es la atención que escucha. ¿Cómo cree usted que está un jugador cuando el entrenador le está hablando para que entre a la cancha? ¿Cómo cree usted que debe ser tu postura en este instante que estás escuchando la palabra de Dios? Imagínate que Dios te está dando directrices para que entres a la cancha de juego, a luchar, no a jugar por una copa del mundo, sino a luchar por la vida tuya y por la vida de muchos que aún no conocen de Cristo. O sea, se trata de vida o muerte, y el Señor en este momento te está dando unas directrices a través de la palabra. Muchos de nosotros, hermanos, debemos ser bien claros y bien sinceros. Muchas veces estamos revisando redes sociales, estamos pensando en el almuerzo, estamos pensando en la tragedia que ocurrió, que ciertamente tenemos que pensar para llevarla en oración, y una cosa y otra, el niño que camina, el hermano que bosteza, la camisa del pastor que no combina con la chaqueta, que le quedaron los zapatos grandes. Papá me dice que él a veces iba a misa y se ponía a mirar las orejas a los viejos. Él me echa esos cuentos y se mata la risa. Dice, yo a veces le miraba unas orejas más grandes, unas más pequeñas, unas tenían una forma, otras tenían otra. Y yo le digo, ¿en serio, papá? Pero a mí me pasa. Yo soy hijo de él. Y cualquier cosa, hermano, nos distrae. Y en un segundo que nosotros nos distraemos, podemos perder. Y eso fue lo que le pasó a esta mujer que, hermana, estaba distraída, estaba embelesada. Y tuvo que Jesús corregirla en su enfoque y decirle, no se trata de mamá, se trata de lo que mi papá ha mandado hacer. Hermano, y Jesús utiliza esta palabra, como les dije aquí, también se traduce esa palabra que aparece aquí en el versículo 29, el versículo 28, donde dice, y él dijo, antes, eso también se traduce como más bien. Y si usted lo pone ahí como más bien, pudiera decir así, y él dijo, más bien, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermano, pero ya vamos a ver qué significa esa palabra oír. Porque el capitán del barco oyó, ¿sí o no? Él oyó el mensaje, pero no lo obedeció. Entonces, nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como país, Venezuela, nos han hablado tantas veces de Dios y nos han dicho, arrepiéntete de tus pecados.
Y nosotros hacemos como el capitán. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Tremendo mensaje. Y no hemos cruzado ahí, no hemos salido de ese portón blanco cuando ya no recordamos, hermano, ni siquiera el 5% de lo que escuchamos. Estoy seguro que si yo le pregunto a usted en la tarde, y eso no es porque usted sea usted, a mí también me pasa, porque somos seres humanos. Si yo le pregunto a usted a las 5 de la tarde, ¿de qué predicó el pastor? ¿Sabe de qué se va a acordar usted? Del capitán que no obedeció. Eso fue lo único. Y a mí también me pasa, porque nosotros muchas veces estamos completamente distraídos. Hermano, ese oír que aparece ahí, más bienaventurados los que oyen. Yo quiero que Odalis, por favor, busque Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Eso es lo que se llama el Shema de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice así: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ese escucha que aparece ahí es conocido como el Shema de Deuteronomio. No es un simple oír de un ruido, de una moto que pasó, de un carro. Ese escucha es presta atención, porque se trata de tu propia vida. Se trata de vida o muerte. Cuando una persona está muriendo y está en cama y está diciendo sus últimas palabras, ¿cómo hacen los familiares? Están atentos. Parece que está llamando a fulano, como que está llamando a la ex esposa, como que está llamando al hijo tal, y uno está ahí atento. Nadie está en un momento de eso diciendo: ya no sé qué estará diciendo de loco ahí. Eso después lo escuchamos, porque uno sabe que no hay un después, que esa persona está en los últimos momentos de su vida. Hermano, la iglesia hoy sufre de una atrofia en su capacidad de escuchar. Queremos bendiciones, pero no queremos escuchar el mandamiento. ¿Aló? Queremos las bendiciones del Señor, pero el Señor dice: escucha, Juan, atentamente lo que te estoy diciendo. Escucha, estás en pecado y necesitas corregir. Yo escucho, pero sigo como el capitán. Me confrontan, me llaman, me dicen, me advierten, y yo continúo mi vida tal cual como la he llevado, porque no estoy escuchando la palabra de Dios atentamente. Tengo una pregunta para ustedes. Es un poco confrontativa, pero igual la voy a hacer, hermanos. ¿Está usted exponiéndose de forma constante y reverente a la palabra de Dios, o su cristianismo se alimenta de retazos emocionales? Esta mujer que le gritó a Jesús así, ni siquiera fue a Jesús, a la multitud, estaba utilizando y alimentando su vida con retazos emocionales. Ella no estaba escuchando la palabra del Señor, ella no estaba escuchando a Jesús. Ella vio una oportunidad para dejar salir sus emociones, y debemos tener cuidado con eso. Gracias al Señor que cuando nuestras emociones se afloran y nos volvemos locos, porque eso es lo primero que le decimos a alguien: cálmese, no se vuelva loco. O no le decimos así: hey, cálmese, no se vuelva loco. Esta mujer se volvió loca y Jesús inmediatamente no la dejó pasar. Inmediatamente le dijo: venga acá. Los que son bienaventurados no tienen que ver con filiación, si son primos hermanos míos, si son mis hermanos, si es mi mamá. Los que son bienaventurados son los que oyen y retienen la palabra con el deseo de poderla cumplir. Si nosotros cada vez que escucháramos una enseñanza la retuviéramos para salir a ponerla en práctica, como hacen los jugadores de fútbol, cuando el entrenador les dice, ellos inmediatamente ejecutan lo que el entrenador les dijo. Uno que otro por ahí que quiere figurar. Hermanos, usted puede ser el mejor músico. Usted puede ser una persona graduada en un violino, en un violonchelo o en piano, guitarra, y ser una persona que lee partituras. Y entonces le dan trabajo a usted en una orquesta. Y usted llega, es el mejor músico.
Y cuando el director de la orquesta, el que tiene el palito, ¿sí? Dijo el que fue a buscar trabajo, el que tiene el palito, la batuta, hace así, arrancar, usted dice, no, me parece que todavía no es momento de arrancar. Y entonces las partituras las tiene al frente y le dice dónde tiene que comenzar, tiene los silencios, tiene todo, las corcheas, las confusas de una vez con el hermano. Y ahí está todo, pero a usted le parece que como usted, el mejor músico de todos, usted arranca cuando quiere, donde quiere y como quiere. Entonces cuando el de la batuta dice lo que hay que hacer, usted se levanta a tomar agua porque cree que no es el momento. Y después cuando toda la orquesta está tocando por allá en sol menor, a usted le parece que do mayor es mejor y arranca usted una melodía solo una melodía y toca hermosa la melodía que está tocando, pero completamente contraria a la voluntad del que lleva la batuta. Hermano, la obediencia es lo que Jesús le está diciendo a esta mujer. Mujer, se trata de obedecer la palabra del Señor, no de obedecer las emociones tuyas. Y nosotros vivimos, hermano, en esa generación sensorial. Y no me cansaré de decirlo. Cuando usted revisa la historia eclesiástica, usted no se consigue ese tipo de cosas. Usted no se consigue en los padres de la iglesia esas loqueras que nosotros encontramos hoy en las iglesias. Fue en el año 1906 en la calle de Azusa, en los Estados Unidos, donde el movimiento pentecostal se levantó. Escuche bien, año 1906, que por cierto fue el año en que los misioneros de la organización Ulises llegaron al puerto de Maracaibo. Hace 120 años, exactamente estamos cumpliendo 120 años de que el movimiento pentecostal se levantó en 1906, al igual que esta mujer, a decir, miren. Pero cuando usted revisa la historia de la iglesia, usted no consigue eso. Usted no consigue por ningún lado que los padres de la iglesia tuvieron este tipo de problemas. Entonces, mis amados hermanos, nosotros debemos conocer un poquito de la historia para poder saber de dónde salen las cosas y por qué tenemos estas situaciones. Así que lo primero que el Espíritu Santo está diciendo en esta mañana, y escúcheme bien, no deje que el enemigo le sople a su oído, escúcheme, lo primero que el Señor está diciendo es que debemos tener una atención que escucha, debemos tener atención a la palabra de Dios, escuchar para tener cómo poner en práctica. Eso es lo que Jesús le dijo a esta mujer. Y por eso yo vuelvo a repetir la pregunta: ¿está usted exponiéndose de forma constante y reverente a la palabra de Dios? ¿O su cristianismo se alimenta de razones emocionales? Lo he dicho, creo que esta es la cuarta vez. 7 años que nosotros tenemos aquí. Recuerdo que en esta iglesia, una señora que ya no está, me dijo: yo no conozco de Biblia, pero sí conozco a Dios. Y le dije: eso es incorrecto. Eso es completamente incorrecto. Porque Dios dejó la Biblia para que le conozcamos. ¿Cómo me vas a decir tú que conoces a Dios pero no conoces la Biblia? Entonces conoces a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y por eso actúas como actúas, haces como haces y dices como dices. Por eso tu vida cristiana es un solo borbollón de emociones todo el tiempo, pero no tiene nada de convicciones y nada de conocimiento del Dios de la Biblia. Pastor, ¿en serio usted le dijo así? Uy, ¿usted cómo va a hacer eso? Jesús lo hizo con esta mujer. Pero eso fue Jesús. Pero Jesús dejó la palabra para que nosotros corrijamos lo que está mal. Hermano, por eso es que cuando vienen los momentos duros y difíciles, nosotros somos como la onda del mar de un lado para el otro y hermano, comenzamos a creerle más a los fulanos profetas que a la Biblia. Porque estamos siendo llevados de un lado para el otro.
Hermano, mire, yo he visto hermanas y hermanos que se agarran de los pelos con otra persona por defender a un profeta, pero no los escucho defendiendo la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo dejó escrito. Y que esto y que aquello y que sí, que mire, que sí lo dijo y que no lo dijo, pero nunca los veo defendiendo un versículo de la Biblia y diciendo: la Biblia dijo que habría terremotos, que habría peste, que habría hambre, que habría guerras. No, que fulano lo dijo. Ayer veía un pastor de Valencia, que por cierto están llevando más de 1000 comidas diarias a los bailes. Y él dijo: no me importa quién haya dicho lo que haya dicho, la palabra de Dios lo dijo primero. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, nosotros debemos tener cuidado. Lo segundo que yo veo aquí en esta porción de la palabra de Dios, primero él dice en el versículo 28: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Yo me pregunté, ¿a qué palabra se refería? Porque la Biblia no estaba escrita cuando Jesús dijo esto. Más bienaventurados, felices 3 veces aquellos que oyen la palabra. ¿A qué palabra se refiere? Se está refiriendo, hermano, por supuesto, a los 5 primeros libros de la Biblia. Se está refiriendo a los salmos. Se está refiriendo a los profetas mayores. Se está refiriendo a los profetas menores. Se está refiriendo a los libros poéticos. Pero, hermano, se está refiriendo a las mismas palabras de Él, porque Él es el Logos, y esa es la palabra que se traduce ahí como Logos. Es decir, Jesús es la palabra, y Él dice: más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Amén. No es la palabra de Juan, no es la palabra de aquella, de aquel. Hermano, hay unas mujeres que están en TikTok. Mire, yo por solo verlas me producen náuseas. Eso no hablan de otra cosa que no sea la profecía, la profecía, la profecía. Y les tengo una profecía, y les tengo una profecía, y les tengo una profecía. Y todo es una sola tragedia y una sola catástrofe. Y pareciera que nosotros, cuando vemos eso, nos alimentamos con ese morbo y decimos que se cumpla, que los mate, que los entierre, que les caiga la tierra encima, para que se cumpla, que se cumpla. Hermano, ¿qué es eso? Y yo las miro y les tengo una profecía, y seguidores, y cada día aumentan los seguidores y seguidores, y uno le da y me gusta, y más seguidores, y por cada seguidor ellos cobran. Ellos están monetizando con este tipo de cosas. Que la profecía del tercer rey, que la profecía que si es este, que si es aquel, que no sé qué más, que tal, que para allá, que para acá, y horas y horas y horas detrás de estos profetas, pero 0 minutos detrás de la palabra de Dios. Hermano querido, el Señor dice que debemos atesorar, gracias hermano Jesús, que debemos atesorar la palabra de Dios con el deseo de cumplirla. Dijo un pastor que ya murió: tenemos un gran problema en nuestras iglesias. Y le preguntaron: ¿cuál problema? Y él dijo: nuestras iglesias están llenas de personas no cristianas. Están llenas de personas que están detrás de los panes y de los peces. En la época de Jesús fue igual. Entonces, aquí también es igual. Aquí es igual, hermano. Y el llamado del Espíritu Santo en esta mañana es: hey, si tú escuchas un mensaje de la palabra de Dios, un versículo, una predicación, una canción, atesórala para ponerla en práctica. Y eso es lo otro que vemos aquí. Hermano, no es meramente guardar en el sentido de almacenar. Cuando aquí dice el versículo, el 28, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ese guardar no es como se hacían las competencias bíblicas de Oanza, y había muchachos que se sabían 40 versículos, 50 versículos, 100 versículos. ¿Cuánto era lo más que llegaban a la Quisqueya de saberse? Tú que trabajaste con ellos, ¿no recuerdas? Pero recuerdo unas olimpiadas bíblicas donde ganó un hermano que es de la Fría, él es ciego, el hermano Efraín, y ganó con más de 200 y tantos versículos de memoria. Libros completos, hermano, y es ciego. Eso es una forma de atesorar.
Eso es una forma de guardar. Y es lo que Jesús le está diciendo a esta mujer en esta corrección teológica. Le dice, los que son bienaventurados son aquellos que oyen la palabra, pero no solamente la oyen, sino la guardan. Y ese guardar, hermano, iba a decir algo, pero mejor no lo digo. Yo he visto tantos videos de La Guaira, en zonas donde hay lugares tan protegidos, pero tan protegidos, que uno dice, mira, qué preferencia por algunos lugares en particular, ¿qué hay ahí? ¿Será que están acordonando la zona porque hay 20, 30, 40 personas? Porque también ha pasado. Hay personas vivas ahí y entonces acordonan la zona porque ahí hay vida, hay señales de vida. Entonces los rescatistas se abocan en guardar esa zona, pero con la intención de poder rescatar. Esa es la idea de lo que dice aquí la palabra de Dios. Oye la palabra y guárdala, pero ese guardar es como un vigilante, una atalaya que protege aquello tan valioso, porque eso que está protegiendo es como agua en el desierto. No sé si me explico. Si a usted lo que le queda es un litro de agua y usted está en el desierto, y si no le preguntan al hermano Freddy, cuando se perdió, cuando el hermano Damián en las montañas de la isla, él dice que agarraban la lama que está en las piedras por ahí, porque la lama siempre guarda humedad, y ellos trataban de conseguir agua. Si hubiesen tenido un litrico de agua, la hubiesen protegido y la hubiesen guardado, porque de eso se trataba la vida. Jesús le está diciendo a esta mujer, no, mujer, ubícate. Si tú quieres ser feliz 3 veces, si tú quieres ser llamada una mujer bienaventurada, tienes que ser como mi mamá. Eso es lo que él está diciendo. ¿Y cómo fue mi mamá? Mi mamá guardó la palabra que le dijo el ángel. Mi mamá la puso en práctica. Así tienes que ser tú. Guardar la palabra para cumplirla. Eso es lo que él está diciendo y es lo que nos está diciendo a nosotros. ¿De qué vale, hermano, leer la Biblia toda en el año, pero no cumplir ni siquiera un versículo? ¿De qué vale que yo me sepa los métodos de evangelismo, los métodos para predicar, pero yo no pongo en práctica, hermano, ni un solo versículo? Eso es perder el tiempo, eso es engañarnos a nosotros mismos, y por eso es que los de afuera dicen, yo no me sé ni un versículo, pero, concha, amado hermano, esta es la esencia de la vida cristiana según Juan 14:23. Vamos a leerlo. Juan 14:23 nos da la evidencia de que amamos a Dios. Mire así, le contestó Jesús, el que me ama, léalo conmigo, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Los que me aman obedecen mi palabra. El que hurtaba no hurte más. El que mentía no mienta más, sino que trabaje con sus manos para tener, para ayudar al necesitado. No desearás a la mujer de tu prójimo. No codiciarás lo de tu prójimo. No matarás. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué más se recuerda a usted de ese decálogo que el Señor nos dejó? ¿Qué más recuerda? ¿Y cuántos cumple? ¿Y cuántos cumplo yo? No, pastor, porque es que yo los cumplo en Cristo. Amén. Pero el Señor nos manda a obedecer su palabra día a día, hermano. Nosotros somos bienaventurados cuando oímos la palabra y somos bienaventurados cuando la ponemos en práctica. Entonces, hermano, nosotros vemos acá también en el Salmo 119, versículo 11, Odalis, que el salmista no solo lee la palabra, no solamente la atesora la palabra, y dice así, en mi corazón. Bueno, pastor, es fácil, yo la guardo aquí. Sí, pero es que esa palabra corazón abarca mente, emociones y voluntad. Todo el ser. Entonces el salmista dice, en todo mi ser atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Tus genitales reciben la bendición de atesorar la palabra del Señor. Amén. Cuando tus genitales están siendo usados
contrariamente a lo que la palabra de Dios hace o dice, tú no eres bienaventurado. Y no te engañes, no vas a ir al cielo, vas a ir al infierno. No te engañes, el Señor está hablando por medio de su palabra. Hermano, hay un peligro en este descuido que aparece en Lucas capítulo 8, versículo 12. Hermano, en Lucas capítulo 8, versículo 12, Jesús advierte que lo que no se atesora es arrebatado. Lucas capítulo 8, versículo 12 dice: los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y le quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Qué versículo tan controversial, hermano. Un creyente que no se toma en serio el estudio y la memorización de la Escritura está dejando la puerta abierta al engaño. ¿Aló? Un creyente que no sabe lo que la Biblia dice, viene cualquiera y le dice: tengo un mensaje de parte de Dios para ti. A mí cuando me dicen así, yo le digo: dígame. Uy, pastor, usted es hijo orgulloso. Hermano, es que hay que tener tantísimo cuidado. Hay que tener tantísimo cuidado con esos: tengo un mensaje de Dios para ti. Recuerdo que un pastor amigo me dijo una vez que le llegó allá a la iglesia de Maracaibo, predicar con él. Llegó así uno en la mañana y le dijo: tengo un mensaje de parte de Dios para ti. Y él le dijo: qué raro. Yo vengo de tener un ayuno, vi un matutino con el Señor y no me dijo nada. Qué raro que yo vengo de estar de rodillas hablando con mi Padre Celestial y no me haya dicho nada. Y el hombre no le quedó más que bajar la cabeza y entender que era una manipulación que él quería hacer para hallar cabida dentro de la iglesia. Aquí han llegado, hermano, personas que me han dicho: traigo un mensaje. ¿Sí? ¿Qué mensaje? No, pero es que es para la iglesia. Pero ya va, el pastor de la iglesia soy yo. Al que Dios le va a pedir cuentas del alimento que se le está entregando a la iglesia es al pastor. Cualquier cosa que usted suelte y no sea bíblica le va a hacer daño a la grey. Es como que yo le sirva a usted una comida y se la sirva con un poquito de daño de algo. Y después usted diga: uy, hermano, ¿de quién era la culpa? Del que permitió que eso se repartiera en la iglesia. Entonces yo por eso, hermano, mientras yo sea pastor de la iglesia, cualquiera que venga a decirme: traigo un mensaje de parte de Dios, ¿cómo no? Dígame, ¿cuál es el mensaje? No, que es para la grey. Es que la grey tiene un pastor. Y ese pastor es el encargado de repartir el alimento. Así que tú no vas a pasar hasta que no me digas qué mensaje es el que traes. Porque, hermano, tenemos que corregir a la persona como Jesús lo hizo con esta mujer. ¿Qué tal que Jesús la hubiese dejado? Y se levanta semejante idolatría, y con todo se levantó a nivel mundial. Una idolatría contra la mamá de él, que no debía ser. Hermano, hay una confrontación. Si alguien examinara la caja fuerte de su corazón en esta mañana, ¿qué encontraría? Si en este instante revisan o hacen una revisión de tu corazón, ¿qué encontrarían en ese examen? Te pregunto, ¿encontraría la palabra de Dios como un tesoro cuidado, o el polvo de la indiferencia, o encontrarían la caja llena de solo emociones como esta mujer? La mujer se desenfocó, hermano, y a usted le puede pasar y a mí también. Y por eso es que la palabra de Dios es la que nos enfoca. La palabra de Dios es la que nos dice qué es un verdadero avivamiento, como decía el pastor Alexander Mateo, y qué no es un verdadero avivamiento. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué encuentran en tu corazón en esta mañana? Si lo revisan, si lo examinan, ¿qué encuentran en tu corazón? ¿Encuentran la palabra de Dios atesorada? Bienaventurados los que oyen y guardan la palabra de Dios, porque lo van a cumplir. Y en último lugar, hermano, vemos acá una atención que actúa. Vamos a revisar, hermano, Lucas capítulo 6, versículo 47 al 49, para poder hacer una exposición ahí un momento. Lucas
capítulo 6, versículo 47 al 49. Porque aquí vamos a ver, hermano, un artículo que conecta ambas ideas. Son inseparables, la idea de oír y de guardar. Usa un artículo que conecta el oír con el guardar y no pueden separarse. Usted no puede decir, yo oigo la palabra, pero yo no la pongo en práctica. Eso no existe, o no debería existir. Leemos la palabra de Dios acá, en Lucas capítulo 6, 47. Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. Versículo 48. ¿A quién se parece? El que oye la palabra y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Vamos al 49. Pero, mi amado hermano, el que oye mis palabras y no las pone en práctica, que sería lo mismo, no las guarda, se parece. ¿A quién se parece? A un hombre que construyó su casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. ¿Sabe por qué tenemos iglesias donde ya ni siquiera se habla del pecado, ni se habla de Cristo, ni se habla del arrepentimiento? Porque hemos construido nuestras predicaciones, nuestros ministerios sobre arena, sobre bases que no son sólidas. Hemos construido las predicaciones sobre las emociones, y venga y acte y siembre y reciba sanidad y reciba abundancia y véngase para acá y véngase para acá y yo te profetizo y yo te digo y yo decreto y yo declaro. Y la última vez que yo revisé mi Biblia no es lo que tú decretas y lo que tú declaras o lo que un profeta dice, es lo que la Biblia dice. La última vez que yo revisé mi Biblia, el único que decreta y el único que dice cómo son las cosas es nuestro Padre celestial. Los demás somos barro, somos tierra, hombres que Dios los puede usar, sí, pero siempre y cuando estén basados en la palabra del Señor. Así que, hermanos, Lucas, cuando habla de esto, hace un comentario bien tremendo y dice que Jesús, escúcheme, Jesús no admite la posibilidad de un hombre que oye y no aplica. Hermano, si usted oye y no aplica, y yo oigo y no aplica, estamos mal. Pastor, la Biblia dice que hay que perdonar. Sí, hermano. Hace ratito, cuando el hermano Alexander cantaba, yo le hice esa pregunta al Señor. Señor, de manera práctica, ¿cómo podemos nosotros perdonar? O sea, ¿cómo hago yo para perdonar de verdad? Yo quiero tener un perdón en mi corazón y en mi vida como el tuyo. Yo no quiero oír y no aplicar. ¿Cómo hago, Señor? Pasan los años y nosotros seguimos en esta situación. Entonces, leemos primero el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 22. Recuerde esto, hermano, Jesús no admite cristianos que solo oigan y no apliquen. No se llame cristiano. No diga que usted es cristiano. ¿Aló? Si usted hace lo que le da la gana, si usted hace lo que quiere en su vida y no cumple lo que la palabra de Dios dice, no vuelva a decir que usted es cristiano. No se le ocurra decir que usted es cristiano evangélico. Por lo menos cierre su boca y por lo menos diga, me quedo callado o me quedo callada. Pero si usted tiene el deseo de oír la palabra de Dios para salir de aquí y cumplirla, entonces diga, sí, yo soy un cristiano, pero que está en un proceso de crecimiento. ¿Y cuánto lleva ese proceso, hermano? Bueno, ya yo tengo 40 años de ser cristiano. ¿Y sigue siendo el mismo? Sí, hermano. ¿Todavía con vicio de chimón? Sí, pastor. ¿Todavía fumas? Sí, pastor. ¿Todavía dices groserías? Pues sí, pastor.
Todavía te bucean las mujeres en la calle. Y un poquito más, pastor. Todavía murmuras de los hermanos de la iglesia. Pues sí, pastor. ¿Usas el teléfono para ver las redes sociales cuando el pastor está predicando? Sí, pastor. ¿Y vas para el cielo? Aleluya. De los primeros, voy para el cielo. Hermano, a mí me tiembla la mano de pensar que yo a ustedes los esté entreteniendo y más de uno vaya para el infierno. Que yo les esté sobando a ustedes. No, tranquilo, marido, eso no pasa nada. Dale. Y vayan para el infierno con una condenación. Y después me jalen a mí y me digan, ¿no era usted pastor? ¿Qué le pasó calzones de cuajo, como diría papá? ¿No tenía pantalones para decirle las cosas a la gente? ¿Se murieron y se fueron para el infierno y usted lo que hizo fue sobarlos? No es lo que el Señor está diciendo. El Señor dice, Juan, tú lees la palabra, la predicas, pero para ponerla en práctica. ¿Amén? O ay, ay, ay. Primero de Samuel 15:22 dice, Samuel respondió, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, que era llevar animales para que los sacrificaran, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carnero. Y eso es el Antiguo Testamento. Ese versículo deberíamos nosotros memorizar. Amado hermano, ¿está usted o es usted un hombre que edifica sobre la roca de la obediencia? Señor, me has llenado de tantas bendiciones, pero eres un desobediente. No llames a eso bendiciones, porque no son de Dios. ¿Aló? Porque hay una sola forma, hermano, de que las bendiciones de Dios desciendan sobre tu vida, y es la obediencia. Recuerda, la obediencia es la pista de aterrizaje. Si tu pista de aterrizaje, como pasó ahorita en Maiquetía, que se abrió y en una noche la repararon porque necesitaban que entrara la ayuda, en una noche la repararon. Si la pista no está apta, las bendiciones no están llegando. Si tú eres un desobediente, una desobediente a todo lo que la Biblia dice, no llame bendición a todo lo que está a tu alrededor. Ojo, míralo bien, porque las bendiciones de Dios tienen solo una forma de llegar a nuestras vidas, y es a través de la obediencia. Pastor, pero es que a mí me llega tan poquito, pero ese poquito es bendición de Dios. Amén. Ese poquito es bendición de Dios. Hermano, la iglesia que ignora la palabra está mal. Mire, una de las cosas que nosotros a veces señalamos de otros grupos es que menosprecian la palabra de Dios. Y uno les dice a ellos, pero es que ustedes se rigen por dogmas, por una cosa, por la otra, y menos por la palabra de Dios. Y uno siente que ellos menosprecian la palabra de Dios. La pregunta que quiero hacer es, ¿quién menosprecia más la palabra de Dios? ¿Los que no la conocen o los que la conocen y la tuercen y no la cumplen? ¿Quién menosprecia más y quién escupe más la palabra de Dios? ¿Los que no la conocen o los que aún conociéndola hacemos lo que nos da la gana? Hermano querido, escúcheme, Dios no pide perfección, porque Él sabe que no podemos ser perfectos. Él pide una vida inamovible basada en oír, en guardar y actuar. Eso es así. Oigo, guardo y ejecuto. Oigo, guardo y ejecuto. Voy a la iglesia, escucho y voy a poner en práctica. Voy a poner en práctica. Voy a poner en práctica. El Espíritu Santo sabe lo que te está diciendo aquí. Yo no sé qué es lo que tú tienes que corregir. Yo sé lo que yo tengo que corregir. Y muchas veces ni yo mismo y el Espíritu Santo tiene que hablarme de mil maneras. Si usted hoy sabe qué es lo que Dios ha demandado de su vida y se ha negado a hacerlo, usted está viviendo en una ilusión como la que estaba viviendo esta mujer. Arrepiéntase, vuelva a la palabra de Dios
y comience a obedecer hoy, porque si no, te vas a morir. Y muy pronto, entonces tendremos que tener unos cuantos velorios aquí en la iglesia. Porque Dios ha llegado, hermano, a su tope. Quiero, hermano, hacerte esta pregunta. ¿Hay alguien aquí que se ha dado cuenta de que aunque conoce el camino, no ha estado remando hacia la voluntad de Dios? No deje que su vida termine en un naufragio como el de este capitán. Rinda su voluntad hoy. Entregue su vida a Cristo y comience a caminar en la bienaventuranza verdadera, que es oír la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios y poner en práctica la palabra del Señor. Pastor, es que si yo pongo en práctica la palabra del Señor, puedo quedar hasta sin nada. Nada en las manos de Dios es más que mucho estando alejado del Señor. Quiero que usted cierre sus ojos y piense en usted. Yo pienso en Juan Pereira. Usted piensa en usted. Señor, mis oídos están abiertos. Mi corazón es una caja fuerte para tu palabra y mis pies están listos para obedecer en el nombre de Jesús. Señor, mis oídos están abiertos, mi corazón es una caja fuerte para tu palabra y mis pies están listos para obedecer lo que tú digas. Soy muy débil. Y a veces cuando voy a cumplir tu palabra te fallo de gran manera. Pero estoy dispuesto, Señor. Ya no quiero. Dígale, Señor, yo no quiero ser un hipócrita. Hable con el Señor. Y recuerde, mi hermano, que la obediencia es nuestra respuesta de amor a Dios. Si usted dice que ama a Dios, usted le va a obedecer. Si usted dice que ama a su esposo, usted va a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Si usted dice que ama a su esposa, usted va a obedecer lo que la palabra de Dios dice, que debo tratarla como a vaso más frágil, que ella debe ser la mujer con la que yo comencé mi juventud y debe ser hasta que la muerte me separe. Él es el camino más seguro para experimentar. La obediencia es el camino más seguro para experimentar su presencia y caminar en su bendición. Señor, nuestra pista de aterrizaje está dañada por el pecado, por las emociones, por la indiferencia. Y a veces llamamos bendiciones a una abundancia, a un carro, a una casa, a una finca, a un negocio, a unos hijos. Y tú desde el cielo miras y dices, tú todavía no has conocido mis verdaderas bendiciones. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade amargura con ella. Porque si yo estoy viviendo una amargura y tengo abundancia, eso no ha venido del Señor. Por lo tanto, Señor, es preferible a veces no tener nada, pero estar bajo la bendición del Dios Todopoderoso. Tristemente, Señor, nuestro mundo se mueve por intereses económicos y familias se dividen por intereses económicos, iglesias se dividen por movimientos de plata, políticos se pelean, las naciones son tratadas como prostitutas por el dinero y por las riquezas. El Dios dinero nos está dañando y tú nos llamas hoy a arrepentirnos de ese modelo de vida que no es el tuyo. Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo, así no tenga nada. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Amado Dios, perdona nuestros pecados. Perdona los pecados de Venezuela, que tú la has llamado tantas veces. Ayúdanos, pues, Señor, a comenzar de cero, si es necesario. Y yo te quiero pedir algo, Señor, peligroso en esta mañana. Señor, por años te hemos pedido que limpies tu iglesia. Por años te hemos pedido, Señor, que tu obra necesita avanzar.
Y no pueden los Ananías y los Zafiras detener el avance de la obra. Yo te pido, Señor, en esta mañana, que limpies esta iglesia de todo pecado escondido que tengamos y que tenga la Grey, y que tú lo traigas a la luz, Señor. Y Señor, el que quiera ser restaurado será restaurado, y el que no quiera ser restaurado pues será quitado. Pero Señor, en esta hora, como ministro tuyo, en el nombre poderoso de Jesucristo, orando en el Espíritu Santo, te pido, Señor, que esta iglesia sea limpiada, sea purificada, y que nosotros podamos, Señor, seguir creciendo, restaurando al que quiera ser restaurado, al que se deje restaurar. Y el que no quiera, Señor, llévatelo, Padre, a otro lugar. Llévatela a otro lugar. Porque aquí, Señor, tú has dado miles de oportunidades y han sido despreciadas. Señor y Dios, tú no quieres que ninguno perezca, pero también entiendo que tú eres un Dios de juicio. Y por muchos años tú nos has dicho: oye la palabra, guarda la palabra, pon en práctica la palabra. Hemos escupido tu palabra y te pedimos perdón. Nos hemos burlado de tu palabra como venezolanos, como iglesia. Hemos llenado nuestras iglesias, Señor, de shows musicales, de luces, de humo, donde tu palabra escasea y lo que abunda son las emociones, como esta mujer que quiso que la gente se enfocara en la mamá y no en el Padre Celestial. Por lo tanto, Señor, hoy te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Les pedimos las transmisiones. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los fortalezca.